El Señor les bendiga, amada iglesia, por este medio les saludo. Hoy es día del Señor, gracias a Dios, y hoy es día de culto a nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque pues la cuarentena ya está, ¿verdad?, mejorando. Gracias a Dios va a venir lo que se llama la desescalada, donde ya nos van a dar pues oportunidades, ¿verdad?, por medio de semáforos de colores. Vamos a estar viendo cómo está cada entidad. De igual manera, pues quiero, antes de iniciar esta predicación, aclarar que pues nos sujetamos a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Nadie esperaba esta crisis sanitaria, esta cuarentena, pero lo que sí sabemos es lo que nos dice Dios. Nos dice Dios en su palabra, en Romanos, ¿verdad?, que nos sujetemos a toda autoridad, porque el que se sujeta a la autoridad en esta tierra es como si se sujetara a Dios, ¿verdad? Entonces, por esa parte nos sentimos agradecidos. No ha sido miedo, no ha sido temor, no ha sido descuido, sino ha sido obediencia, ¿verdad? La obediencia a la palabra del Señor. Amén, damos gracias a Dios y pues así vamos a exponer en este momento la palabra del Señor. Amén, le invito a que me acompañe a abrir su Biblia en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos a estar leyendo el 7, 8, 9 y 10. Amén. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos una oración. Padre, en este momento nos hemos reunido en tu nombre. Te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias, Señor, por tus cuidados y tus recursos que nos envías, Señor, para poder subsistir. Gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. También, Dios, en este momento se va a exponer la enseñanza, la predicación de tu bendita palabra. Manifiéstate de principio a fin y que se cumpla el propósito por el cual se expone tu palabra. Que tu iglesia dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que sea, Señor, tu palabra como es viva y es eficaz, que sea cortando todo aquello que tengas que cortar y anexando todo lo que tengas que anexar. Glorifícate, Señor. Gracias por esta oportunidad. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Y pues Dios puso en mi corazón hoy compartirles el tema de lo que viene siendo los descuidos. Y pues, ¿quién no nos hemos descuidado, verdad? Muchas veces, en todas las áreas, a veces nos descuidamos. En una ocasión fuimos a una junta de pastores allá en la ciudad de Loreto. Y cuando veníamos, pues la junta se alargó, era como un tipo convivio. Y veníamos nosotros, mi esposa y yo, de regreso aquí a Santa Rosalía. Y veníamos pues muy contentos porque estábamos sirviendo a Dios, platicando, tal vez 11 de la noche ya. Y a mí vi que todavía tenía gasolina el carro. Dije, pues llego a Mulegé, le voy a poner ahí en Mulegé gasolina. Pero íbamos tan contentos y platicando tan a gusto que pasé Mulegé y no le puse gasolina. Entonces yo no me percaté de eso hasta que de momento a un poblado que se llama Palo Verde empezó a marcarme que me hacía falta gasolina. Y a los pocos minutos, kilómetros, se detiene el carro sin gasolina. 11 de la noche, prácticamente ya altas horas de la noche, y me empecé a preocupar. Y entonces yo empecé a reflexionar y dije, creo que me descuidé. Y empecé a vivir las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no podía llegar a casa. ¿Por qué? Porque estaba en la medianoche en la carretera con mi esposa. Pero pues gracias a Dios se pudo solucionar ese descuido. Llegó una persona, nos remolcó hasta la gasolinera de aquí de Santa Rosalía y gracias a Dios pude salir de esto. Pero muchas veces vienen los descuidos y
los descuidos traen esas consecuencias, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios y el apóstol Pablo hace una enseñanza, es una enseñanza apostolar sobre lo que es descuidarnos. Dice lo que es sembrar. Hay dos tipos de siembra, sembrar en la carne y sembrar en el espíritu, pero también va a haber dos frutos. Obviamente, entiéndase que la enseñanza que está dando aquí el apóstol Pablo es un lenguaje figurado. Es un lenguaje que está hablando de una siembra para que nosotros podamos entender. Es decir, las acciones que nosotros realicemos, las decisiones que tomemos, van a ser para bien o para mal. Entonces, el apóstol Pablo lo primero que nos explica es no os engañéis. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo primero que nos explica aquí el apóstol Pablo es que no podemos engañar a Dios, que cuando nosotros hacemos las cosas a sabiendas que a Dios le desagrada, no estamos engañando a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí está explicando una ley como una tipo fórmula. Lo que siembras, cosechas. Si siembras tomates, vas a cosechar tomates. Pero también dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces hay dos formas de hacer las cosas. Hay dos formas o dos decisiones que tomar. Las decisiones que agradan a Dios y las decisiones que no agradan a Dios. En el versículo 16 del mismo capítulo 5, dice, del capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Porque si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, aquí no lo explica, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí el apóstol Pablo está explicando a la iglesia en Galacia, a los cristianos, como usted y como yo, de Galacia, que tenían que andar en el espíritu, que tenían que morir al viejo hombre, que porque si sembraban para la carne, de la carne iban en el futuro a cegar corrupción. Y las obras de la carne ya lo dice aquí, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y otras muchas más. Pero también habla de lo que es el fruto del Espíritu. Cuando está Dios en nuestra vida, si somos guiados por el Espíritu, vamos a tener estas características. Si somos guiados por la carne, también vamos a tener otras características. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el apóstol Pablo aquí estaba explicando una verdad espiritual, estaba dando un consejo, estaba diciendo, dejen de practicar las obras de la carne. Miren, cuando vino Cristo a esta tierra, Cristo hizo una parte muy importante, es morir en la cruz. También para pagar nuestros pecados, y también vino a establecer su iglesia. Y una vez que estableció su iglesia, Él resucita, se manifiesta con ellos, se manifiesta a ellos y les da la gran comisión. La gran comisión es la tarea o el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, toda la
iglesia, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Fíjense lo que dice la Gran Comisión: vayan por todo el mundo, prediquen, hagan discípulos. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es aquel que no sabe, pero quiere aprender, que se le enseña. Por ejemplo, alguien que no sabe de carpintería, pues se encuentra un maestro y le dice: enséñame, quiero aprender carpintería. Y entonces este maestro le enseña, pero el aprendiz está atento, el aprendiz obedece, el aprendiz se sujeta a las enseñanzas y empieza a practicarlas. Y al rato se hace un maestro, se hace diestro para esa causa. Entonces, cuando Jesucristo vino a esta tierra y nos dejó la Gran Comisión, nos mandó a ser discípulos, a ser personas que se parecieran a Él en su carácter, personas que vivieran en el Espíritu, sujetas a la palabra del Señor. Entonces, una vez que se va Cristo, se quedan los apóstoles y empiezan a cumplir con la Gran Comisión. Y dice Hechos de los Apóstoles que crecía el número de los discípulos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es interesante porque los apóstoles jugaron un papel muy importante, porque en aquel tiempo no estaban escritas muchas de las cartas, mucho del Nuevo Testamento, pero era una enseñanza oral. Es decir, que los apóstoles, los discípulos se acercaban y decían: ¿qué les enseñó Jesús? ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo le tenemos que hacer aquí? Y los apóstoles se lo expresaban, ¿verdad? Entonces, es bien importante esto porque Dios está esperando fruto de nosotros. Está esperando el fruto del Espíritu en nosotros. Un cristiano fiel y verdadero va a dar fruto del Espíritu. Va a haber en él amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, cuando nacemos de nuevo viene el fruto del Espíritu. Dios nos perdona por gracia y por fe en Jesucristo y nos hace una nueva criatura. Pero al pasar del tiempo, nosotros empezamos a descuidarnos y empezar a tomar decisiones. O obedezco a Cristo, o obedezco mis impulsos. Obedezco a Cristo o le doy lugar al diablo. Y entonces el cristiano, entre más apegado esté a la palabra, más esté leyendo la Biblia, más esté buscando el rostro de Dios, va a ser menos ignorante a la enseñanza de la Biblia, la enseñanza apostolar. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser fuerte. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, cuando venga la crisis, se va a guiar por la palabra. Por eso decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque si hay un momento de oscuridad, enciendo una lámpara y me guía. Así la Biblia es nuestra máxima regla de fe y de conducta, superior a la razón y a la conciencia. Entonces, hoy quiero hablarles acerca, hermanos, de algo importante aquí, que es los descuidos y sus consecuencias. A veces no es porque no nos sepamos la palabra, sino a veces nos rebasa el problema, o se nos hace fácil y decimos: nadie me ve, nadie se va a dar cuenta. Pero ¿saben qué? Sabemos por la Biblia y por la experiencia que Dios todo lo ve y Él todo lo sabe, porque Él es omnisciente, Él está en todo lugar, es omnipresente, está en todo lugar, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente, todo lo puede. Entonces, por ejemplo, ¿te has preguntado alguna vez en tu vida cristiana: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo en problemas? ¿Por qué estoy viviendo en enfermedades? ¿Por qué estoy viviendo en crisis? La respuesta es sencilla. Es fruto de las decisiones que has tomado. Y a veces no han sido las decisiones conforme a la palabra de Dios. Por eso dice su palabra: escudriña, estudia la palabra. Que tu vida sea guiada a la palabra. Que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Ahora, la misma palabra de Dios nos da ejemplos. Dice el mismo apóstol Pablo en Corintios, capítulo 11, 1 Corintios 11, que nosotros, dice que para eso
vamos a ver lo que hizo Israel en el pasado, que esto nos va a servir a nosotros como ejemplo para que nosotros no cometamos los mismos errores. Cuando se cita el Antiguo Testamento, que por ejemplo ahorita voy a citar un texto de 2 de Samuel capítulo 11, es ilustrativo, es para mostrarnos que aunque la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios, nos da una ilustración para poder fijar mejor esta enseñanza apostolar. Y quiero hoy hablar como un ejemplo para ilustrar a alguien que vivió en la carne, que empezó a sembrar para la carne en 2 de Samuel capítulo 11 y vivió consecuencias trágicas. Gracias a Dios se arrepintió al final, pero sí vivió algunas consecuencias. Por ejemplo, dice el capítulo 11 de 2 de Samuel: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab, el general: envíame a Urías, el soldado. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, el general, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y salió Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poner a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Quiero detenerme aquí. ¿Por qué quise narrarles esta historia? Porque esta historia nos refleja a alguien que estuvo empezando a sembrar para la carne. Y ese fue David. David, hermanos, era un personaje que todo lo tenía. Estaba en opulencia, es decir, rico en recursos materiales, tenía una familia hermosa, tenía fama, tenía prestigio, tenía poder, tenía autoridad. Pero, ¿cuál fue el error del rey David? ¿Saben cuál fue el error del rey David? Empezar a sembrar para la carne.
Sí, aunque usted no lo crea. Aquel que fue escogido por Dios, aquel que era conforme a su corazón, en un momento de su vida y de su ministerio y de su servicio a Dios y de su reinado, empezó a sembrar para la carne. ¿Cómo podemos darnos cuenta que él empezó a sembrar para su carne? Pues por lo que dice la palabra del Señor, que él descuida sus responsabilidades. Él tenía que haber salido con todos los reyes a la guerra, él tenía que seguir en sus actividades, pero dijo, este año no voy a ir. Este año me voy a quedar aquí en casa, voy a disfrutar. Y empezó a descuidar sus responsabilidades. No sale a la guerra, observa lo que... Y en eso empieza a dar lugar al diablo. Dice que en una ocasión se levanta en su palacio y se asoma por una ventana. Y estando ahí en la ventana, pues ve a Betsabé. Y hermanos, la ve y ve lo que no tiene que ver, codicia lo que no tiene que codiciar, toma lo que no debe de tomar. Y ahí fue donde empezó David a hacer lo malo ante los ojos de Dios, a sembrar para la carne. Y no nada más, hermanos, adultera porque él era casado, sino también trama la muerte de Urías Eteo. Llama a Urías Eteo, la mujer le dice estoy encinta, llaman a Urías Eteo, dice pues vamos a tener que buscar la manera para que piense que el hijo es de él, porque pues él estaba en la guerra. Y posteriormente pues no logran hacer eso, y entonces llega un momento donde dice pues hay que matarlo. Le escribe una carta y se la da, el rey David escribe una carta para el general Joab y se la da a Urías Eteo y le dice llévale esta carta a el general Joab. Y yo no sabía que era la carta que venía escrito que iba a morir, que lo iban a traicionar. Y entonces llega esa carta por manos de Urías Eteo al general Joab, y el general Joab la lee y dice yo el rey David te pido que envíes a Urías Eteo a lo más recio de la batalla y cuando estén en lo más recio abandónenlo para que muera. Y así hizo Joab. Joab hace lo que dice el rey, van a la batalla, se llevan a Urías, a ese hombre valeroso, a ese hombre fiel, a ese hombre que estaba dispuesto a dar la vida por la nación. ¿Y saben qué pasó? Muere. Entonces David dijo, ay mira, ha de haber pensado David, se me acaban los problemas. Manda a hablar a Betsabé, la toma por mujer y sigue embarazada. Pero hermanos, hay algo interesante, que Dios todo lo ve. ¿Y saben qué? Dios vio el pecado de David. En el 11 al final, dice, en el 11 versículo 27 al final dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Por qué no tenemos que sembrar para la carne como nos lo explica el apóstol en Gálatas? Porque es desagradable ante los ojos de Dios. David pensó, nadie me vio. David pensó, yo tengo todo el poder, toda la autoridad, nadie se dio cuenta. Pero hay alguien que sí se da cuenta de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que practicamos en lo oculto. Y es Dios. Dios nos ve, Él ve nuestro acostar, Él ve nuestro levantar. Él escudriña todo de nosotros. Y pues David tuvo que ser enfrentado. Dios envía al profeta Natán, el profeta Natán le descubre todo y al final David se avergüenza. Y aunque haya pedido perdón, también tuvo que vivir unas consecuencias. Y esas consecuencias están en el capítulo 12, versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Fíjense qué necesidad tenía David de estar viviendo esto. Como muchos de nosotros decimos, ¿qué necesidad tengo de estar viviendo esto? ¿Y sabes cuál es? Que a veces dándonos cuenta o no dándonos cuenta sembramos para la carne.
Y es donde tenemos que tener mucho cuidado. David se le enferma al niño y entra en una angustia, entra en duelo, entra en ayuno, entra en clamor, suplicando a Dios misericordia. Pero cuando uno sigue leyendo la historia, dice que el niño muere. Y después, cuando muere, dice que David se repone. Dice, bueno, hice la lucha, Dios así lo quiso, yo estoy viviendo las consecuencias de mi pecado. Pero hay algo hermoso aquí, que David se arrepintió. Para nosotros lo que le agrada a Dios no es tanto que castigarnos, sino que nos arrepintamos. En este momento dice que cuando David se arrepiente, aunque muere el niño por una consecuencia que Dios ya había marcado, Dios le da otro niño y se vuelve el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos. Quiero concluir con lo que sigue. Un cristiano fiel y verdadero tomará todas sus decisiones apegadas a la palabra de Dios. Es decir, no sabemos muchas veces cómo hacer las cosas, pero ¿saben qué? Dios nos dejó su palabra. Cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando ayunamos y pedimos la dirección divina, siempre va a estar el recurso humano, el recurso divino, va a estar guiándonos. Y vamos a tomar decisiones no por lo que sintamos, no por lo que nos diga la gente a nuestro alrededor, sino por lo que dice Dios en su palabra. Al seguir los consejos de su palabra, vamos a estar sembrando para el Espíritu. Y dice que los que siembran para el Espíritu, del Espíritu cosecharán vida. En otras palabras, vamos a ser bendecidos en todo. Un cristiano fiel y verdadero dejará de sembrar para la carne y empezará a sembrar para el Espíritu. Fíjense lo que dice Hebreos 12, que nos habla de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos que tener cuidado. Yo te pregunto, ¿qué estás viviendo? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Qué estás practicando? ¿Que has pensado tal vez no pasa nada? ¿Que has pensado tal vez nadie me dice nada? Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano vas a cosechar. Yo te invito a que te arrepientas hoy. Yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que cambies y que empieces a sujetarte a la palabra. Dice su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con creer y decir Señor, sí te amo y sí te quiero, y sí, sino que Dios quiere ver fruto de arrepentimiento en tu vida. Quiere ver cambios, quiere ver fruto, quiere ver que en verdad le amas en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Damos gracias por este tiempo tan hermoso donde hemos podido exponer tu palabra, Señor, escuchar tu palabra. Ahora ayúdanos, Padre, para que tu palabra también se cumpla en nosotros. Ayúdanos a sujetarnos a tu palabra, a sujetarnos a tu voluntad, a despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia y a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, ayúdanos porque queremos agradarte en todo. Señor, porque dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, Señor. Voy a entonar un canto, hermanos, y quiero que podamos tener este tiempo de devoción a Dios. Si pueden ponerse un momento de pie, se los agradecería. Si pueden un momento cerrar sus ojos y deleitarse en Dios. Y platica con Él. Dile, Señor, creo que lo que estoy viviendo es un fruto de mi pecado. He tomado decisiones que están fuera de tu voluntad. He pensado que yo tengo el control y el gobierno y me he descuidado como David. Pero hoy te pido perdón, Señor. No tengo nada
conforme a tu palabra,